Era un frío invierno en la casa recién renovada de Daniel. Después de años de trabajo y esfuerzo, finalmente se había mudado a su propio hogar. Sin embargo, entre las cajas que aún no había abierto, había una que estaba a punto de cambiar su vida. Daniel era apenas un niño cuando su madre falleció. Sus pertenencias quedaron guardadas en cajas y llevadas a la casa de su abuela, donde creció. Cuando finalmente se independizó y adquirió su propia vivienda, decidió que era hora de abrir esas cajas llenas de recuerdos. Pero una noche, mientras trabajaba en su computadora, una melodía empezó a invadir su hogar. Al principio, Daniel pensó que era una alarma lejana o música de fondo de algún vecino. Pero el sonido persistente lo llevó a descubrir que provenía de una de sus cajas. Entre tantas aún sin revisar, era imposible recordar exactamente qué había en cada una. Agudizó su oído y descubrió la caja correcta. Era la caja con los recuerdos de su madre. La abrió y se encontró que la melodía provenía de una caja musical. Una imagen invadió sus recuerdos. Ese pequeño objeto le recordaba vagamente su infancia, cuando su madre solía abrirla para él. La sorpresa y la emoción se mezclaron mientras Daniel recordaba los momentos felices de su niñez. ¿Cómo era posible que después de más de 30 años, la caja musical volviera a sonar? Era como si su madre estuviera presente de alguna manera, enviándole un mensaje desde el pasado. Pero la vida de Daniel había cambiado. La caja musical, aunque llena de significado sentimental, no encajaba con la nueva estética y estilo de su hogar renovado. Esta discrepancia lo hizo reflexionar profundamente. ¿Acaso había un mensaje más profundo en todo esto? Quizás era el momento de dejar ir físicamente estos recuerdos materiales y aferrarse solo a los recuerdos en su corazón. Con una mezcla de nostalgia y determinación, Daniel decidió guardar la caja musical nuevamente, esta vez con la intención de deshacerse de ella junto a todas las cosas de su madre, al día siguiente. No porque quisiera olvidar, sino porque entendió que los verdaderos recuerdos de su madre yacen en su corazón, no en los objetos materiales acumulados a lo largo de los años. Esta experiencia le enseñó a Daniel una lección valiosa sobre la vida y el significado de los recuerdos. A veces, los objetos que atesoramos no representan realmente lo que queremos recordar. En cambio, son las emociones y los momentos compartidos los que perduran para siempre. Si te está gustando el video, suscríbete al canal, déjame un me gusta y un comentario. Cuando Liliana consiguió alquilar ese departamento, se prometió a sí misma ser feliz. Venía de un divorcio y muchos momentos de lágrimas y tristezas. Al recorrerlo, se preguntaba quiénes habrían vivido antes en él, y si habrían sido felices como ella pretendía serlo. Al llegar al cuarto y abrir el armario, se sorprendió al encontrar una muñeca dentro. Cuando visitó el departamento por primera vez, no había reparado en ella, no la había visto. Las muñecas suelen ser lindas, porque suelen ser los juguetes preferidos de las niñas o los niños, pero esta no lo era, hasta le causó una extraña sensación la mirada de ese objeto sin vida. Pensó en contactar a la dueña del departamento para que avisara a los antiguos inquilinos que habían olvidado la muñeca. Mientras tanto, decidió conservarla, pero cambiarla al armario del pasillo. La primera noche en la vivienda le costó dormir a pesar del cansancio que le había producido la mudanza, escuchó ruidos desconocidos, pero sabía que era normal hasta acostumbrarse a los sonidos del nuevo hogar y los vecinos. Al día siguiente, después de ducharse y buscar qué ropa ponerse, al abrir el armario de su cuarto, soltó un grito seco. La muñeca, que supuestamente había cambiado de lugar, la observaba fijamente. Estaba segura de haberla movido al armario del pasillo, pero ahora la veía de nuevo en su cuarto. Decidió llevarla nuevamente al armario del pasillo. En la oscuridad de su habitación, esa noche, los extraños ruidos la despertaron de nuevo, eran como objetos que se movían por sí solos, como una silla. No era normal que, a esas horas, los vecinos estuvieran moviendo muebles. También podía distinguir la risa de un niño. Prestó más atención y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Los ruidos provenían de su casa. La imagen de la muñeca mirándola en su cuarto esa mañana vino a su mente. Se levantó sigilosamente y miró dentro del armario y sonrió. Era obvio que la muñeca no podía estar ahí, ella misma la había cambiado de lugar. Intentó volver a dormir, pero sentía como si alguien o algo caminara sobre su cuerpo, pero vivía sola. Lo único con vida que la acompañaba eran sus plantas, pero ellas no se mueven por sí solas. Nunca en su vida había experimentado una situación así.
¿Qué estaba pasando? Al día siguiente, cuando se levantó, advirtió sillas corridas de su lugar en su living y algunos adornos fuera de lugar. Estaba convencida que todo tenía que ver con la casa o con la muñeca. Nunca antes, en ninguna casa, le había pasado algo similar. Llamó temprano a Eugenia, la dueña del departamento, y para no resultar dramática, solo le dijo que los últimos inquilinos habían olvidado una muñeca. Eugenia le contó que los últimos inquilinos se habían mudado a otro país y que le resultaba extraño lo de la muñeca porque no tenían hijos. Decidió entonces que no era una muñeca que pudiera regalar a las hijas de sus amigas, así que ese día se deshacería de ella. Ya pasó más de un mes de aquellos episodios y hasta el día de hoy Liliana sigue buscando la muñeca. La mañana en que había hablado con Eugenia, buscó la muñeca en el armario donde ella la había dejado y no la encontró. La buscó por toda la casa varias veces, armarios, otros muebles, debajo de la cama, y nunca pudo dar con ella. Ahora todas las noches antes de acostarse revisa todos los armarios. Es el único objeto que falta de la casa y desde el día en que la muñeca desapareció, también cesaron los ruidos extraños. Julia, una reconocida pintora, sonreía a todos los invitados a medida que llegaban a su fiesta por sus 40 años. Desde que su esposo falleciera hacía ya 2 años, ella no había vuelto a sonreír hasta ese día, pero su sonrisa no era sincera. Ella a menudo pensaba en quitarse la vida para no seguir sufriendo. Entre los regalos, Julia recibió de un vecino amigo un viejo retrato enmarcado de una mujer con una sonrisa melancólica. Decidió colgarlo en su estudio como decoración. Desde ese día empezaron a suceder pequeños eventos inexplicables mientras Julia trabajaba en sus cuadros. Pinceles que desaparecían y volvían a aparecer o luces que parpadeaban. Un día mientras estaba pintando, a Julia le pareció que el retrato cambiaba sutilmente de expresión dependiendo de su estado de ánimo. A veces la mujer parecía triste, otras veces parecía consolarla con una mirada comprensiva. Cuando estaba en su estudio, Julia se sentía acompañada por ese misterioso retrato y quiso saber quién era la mujer. Julia empezó a sentir una conexión emocional con el retrato, como si la mujer retratada estuviera tratando de comunicarse con ella. Eventualmente, el retrato comenzó a mostrar señales de vida más claras, los ojos parecían seguir a Julia cuando ella entraba o salía de la habitación, la boca parecía moverse ligeramente. Una noche Julia se encontró cara a cara con la mujer del retrato en un sueño vívido. La mujer le revela entonces que su espíritu está atrapado en el retrato y necesita ayuda para resolver su muerte. Al despertar por la mañana, Julia enfrentó 2 dilemas: saber si su sueño había sido una revelación y decidir ayudar a liberar el espíritu atrapado de la mujer, o mantenerse alejada del objeto que había empezado a afectar su vida. Se decidió a buscar la verdad, por algo ese retrato había llegado a su vida en un momento tan especial. Comenzó a investigar la historia del retrato empezando por su vecino, el que le había regalado el cuadro. Él le contó que había conocido a la misteriosa mujer, que se llamaba Soledad y que había sido una pintora talentosa, que vivió en el mismo edificio que hoy habitaba ella, pero hacía décadas, y que murió en circunstancias misteriosas. Julia quedó impactada con lo que estaba escuchando, al descubrir la verdad detrás de la muerte de la mujer. Soledad no había podido superar nunca que un día su esposo se fuera del hogar para no regresar nunca más. Según supo, él la había dejado por otra mujer. Sumida en la tristeza una tarde, ella se quitó la vida. Julia estaba convencida ahora por sus sueños que el alma de la mujer estaba arrepentida por haberse ido así de este mundo y que quería advertirle a ella que esa no era una solución. Julia lloró desconsoladamente pensando en que ella había pensado también acabar con su vida. Sintió gratitud y la necesidad de encontrar la manera de devolverle la paz a la mujer del retrato. Decidió pintarla, sonriente, feliz, plena, en un paisaje de ensueños y tranquilidad. Cada noche mientras movía sus pinceles en el lienzo hablaba con la mujer del retrato y le prometía llevarla a un lugar hermoso y lleno de paz. Mientras pintaba sonreía, agradecida, mirando el rostro de Soledad, le contaba cosas de su vida, como ella había perdido a su marido y también había pensado en quitarse la vida. Noche a noche Julia encontraba una nueva inspiración en su arte y sentía que estaba ayudando a liberar el alma de Soledad y a su vez ella misma se estaba sanando emocionalmente. Cuando terminó su obra, la sonrisa y los ojos de la mujer del retrato reflejaban felicidad y paz. Decidió colgar el retrato de Soledad en un lugar destacado de su sala como homenaje a la mujer que, de alguna manera, por ayudarla a liberar su alma, liberó el suyo también.